días tengan todos ustedes, amados hermanos. En verdad, le damos la bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en una manera especial también a las personas que están en el interior del país, como también personas que puedan estar mirando esta programación, para nuestro Señor en el extranjero. Le damos la bienvenida, que Dios pueda bendecirles esta mañana y nos salve a través de su palabra bendita. Damos gracias a Él por permitirnos que podamos seguir llevando la palabra de Dios cada día, cada domingo a través de las redes. Me acompañen a orar, por favor, para dar inicio a este servicio y que Dios pueda bendecirnos grandemente. Oremos, por favor. Gracias, Padre Celestial, por este precioso día que nos regalas. Gracias, Dios bendito, porque cada día que despertamos, Señor, nos encontramos con vida. Te damos muchas gracias, oh Dios amado, porque tú nos cuidas, nos proteges, porque nos amas, Señor. Hagamos que este día, Padre Santo, todo lo que hagamos sea para honrar y glorificar tu bendito y santo nombre, Señor amado. Gracias por cada persona que está conectándose, Señor, a estas redes para poder escuchar tu palabra, poder alabarte también del lugar donde estemos cada uno, Padre. Usa esta mañana, este día, Señor, al grupo de alabanza. Gracias, Señor, porque tú has preparado un grupo de personas para que te adoremos, te alabemos, Padre Celestial. Señor, te alabamos y dejamos para que tú seas haciendo, Señor, usa al predicador esta mañana y entregamos, Señor, lo que continúa esta programación en el bendito nombre de Cristo, nuestro Salvador eterno. Amén, Señor. Bien, vamos a continuar con nuestra programación. Tenemos tiempo de adoración a nuestro Dios a través de las alabanzas. Con nuestros hermanos vamos a adorar a nuestro Padre Celestial. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de luna tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y los siglos del mismo será. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también, unes tu canto con fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Tú me perdonas, me haces el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza y de mi refugio.
días, hermanos, y bendiciones. Hoy en el Día del Señor es un placer para mí traerles la lectura bíblica y el día de hoy nos corresponde Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 hasta capítulo 5, versículo 11. La palabra dice así: la venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos de día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Amén. Esto ha sido la lectura bíblica, hermanos. Le damos el pase al pastor Richard con la prédica de hoy. Mis amados hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Les saludamos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. A cada uno de ustedes, familia que están en sus casitas, y a nuestros amigos que nos sintonizan en diferentes partes del Perú y del mundo entero. Gracias a Dios por este día muy especial, llamado el Día del Señor. Queremos una vez más considerar la palabra del Señor. Hemos leído Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 13 al versículo 11 del capítulo 5. Muy interesante este pasaje que acabamos de leer, ¿verdad? Pero esta mañana yo quiero concentrarme en el versículo 11. Versículo 11 nos dice, del capítulo 5, nos dice así la palabra del Señor. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Vamos a orar al Señor. Padre de los cielos, Padre eterno, te damos muchísimas gracias a ti en esta mañana. Día muy especial cuando tu pueblo, Señor, se reúne en diferentes lugares. Pero más que nada, Señor, en estos días, en casa, unidos allí, con un solo espíritu, con un solo sentir, para escuchar tu palabra, Señor nuestro Dios. Te rogamos en el nombre de Jesús, que uses tu palabra, Señor, para edificar y animar a tu pueblo, a tus hijos, y a cuántas personas nos escuchan en este día tan especial, nuestro Dios. Bendice a cada familia. Bendice, Señor, a nuestros hermanos que están pasando momentos de dificultad, momentos
de enfermedad, momentos de preocupaciones. Tu bendición sea, Señor, sobre cada uno de ellos. Gracias, nuestro Dios. Gracias, nuestro Padre. Te alabamos, te bendecimos a ti y encomendamos este mensaje en tus santas y benditas manos. Lo hacemos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, nombre bendito, nombre sin igual. La gloria sea a tu nombre, oh Señor, en Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, mis amados hermanos y amigos. Hemos leído este versículo 11 del capítulo 5 que dice: por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Bien. Es muy fácil comenzar la vida cristiana muy animados, muy motivados, muy entusiasmados, ¿verdad? Es muy fácil. A través del tiempo pude ver personas que comenzaron así, jóvenes, adultos, muy animados, muy entusiasmados, muy dispuestos a hacer muchas cosas. Pero de pronto viene el desánimo, viene la falta de entusiasmo, viene esas cosas y nos preguntamos, ¿dónde está el ánimo? ¿Dónde está el entusiasmo? ¿Dónde está ese deseo de hacer muchas cosas para la gloria de Dios? Se ha opacado, ¿verdad, hermanos? En la iglesia de Tesalónica, ¿no? Allí en Tesalónica había una iglesia en plena actividad, en pleno entusiasmo, aunque estaban experimentando serias pruebas y persecuciones, como dice en el versículo 6 del capítulo 1, ¿verdad? Voy a leer lo que dice Primera Tesalonicenses 1:6, dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Mira cómo esta iglesia se caracterizaba por esto, hermanos míos, que estaban con gozo a pesar de haber recibido la palabra de Dios en gran tribulación, dice el apóstol Pablo. En gran tribulación, en grandes pruebas, en grandes dificultades, pero estaban entusiasmados, con gozo, con alegría de haber aceptado a Cristo. Pero ¿qué pasó, mis amados hermanos? ¿Qué pasó? A pesar de todo esto, nos dice la palabra del Señor, estaban también a punto de enfrentar un disturbio doctrinal. ¿Por qué? Porque en el segunda de Tesalonicenses capítulo 2, voy a leer lo que dice allí el versículo 1, segunda de Tesalonicenses, versículos 1 al 4, nos dice la palabra del Señor así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Miren, hermanos, los hermanos de Tesalónica estaban a punto de tener
un enfrentamiento doctrinal, en verdad. ¿Por qué? Porque ellos estaban pasando momentos difíciles. Había entrado en la iglesia una especie de confusión en cuanto a la resurrección de cada creyente, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. En este pasaje, Pablo les alaba por su amor y preocupación el uno por el otro, a pesar de todo, porque había aprendido la importancia del aliento. El apóstol Pablo cuántas veces estaba desanimado, pero alguien lo alentó, alguien le exhortó, alguien le confortó, ¿verdad? Entonces él está escribiendo a la iglesia de Tesalónica con este propósito de alentarles, de confortarles, y les dice que deben seguir siempre en esa misma línea de animarse unos a otros cuando hay problemas, cuando hay dificultades, cuando hay tristeza, cuando hay dolor, cuando hay angustia. Porque creía que era el medio de superar muchas dificultades. Qué lindo es, mis amados hermanos, cuando alguien en el momento preciso viene y nos da una palabra de aliento, nos anima, nos motiva cuando estamos pasando momentos tan difíciles, ¿verdad? Oh, mis amados hermanos, en estos tiempos en que estamos viviendo, tiempos tan difíciles, tiempos de incertidumbre, en verdad. Muchas veces no sabemos qué hacer. No sabemos, hermanos, cuándo esto o todo esto va a terminar. No lo sabemos. Al contrario, están apareciendo nuevas cosas o nuevas enfermedades, enfermedades raras. Ahora nos comentan de que en California ha aparecido ya la peste bubónica. 2 personas han muerto con esta peste ya. Hermanos míos, ¿qué otra cosa más vendrá después de todo esto? Es para desanimarnos, para desalentarnos en verdad. Pero hermanos, cuando entra falsas doctrinas dentro de la iglesia, es mucho más peligroso todavía. Tenemos que tomar en cuenta todo esto. Cuando alguien se desanima, se desalienta por ser defraudado en cuanto a la doctrina. Hay muchas personas que parecían muy firmes en su fe. De pronto aparecen con nuevas doctrinas. Y dice, bueno, ¿qué pasó con este hermano? ¿Qué pasó con este líder? ¿Qué pasó con este pastor? Que trae unas doctrinas raras, unas doctrinas, unas enseñanzas que no estamos de acuerdo conforme nosotros hemos aprendido. Y ahí viene el problema, mis amados hermanos. Eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Tesalónica. Estaban enseñando doctrinas que no era de acuerdo a la enseñanza del apóstol Pablo. Que Cristo ya vino. Y los muertos se quedaron, los muertos ya no van a resucitar. Tremendo, ¿verdad, hermanos? Veamos lo que dice el texto otra vez, 1 Tesalonicenses 5:11. Nos dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Cuán importante es nuestra relación interpersonal. Me llamó un pastor esta mañana y me dice, Pastor Richard, ¿cuánta falta hace que alguien nos llame y nos anime, nos motive, verdad? Nosotros como pastor, me dice, llamamos a los hermanos para animarles, para motivarles, para orar con ellos. Pero ¿quién nos llama a nosotros?
¿Quién nos pregunta a nosotros los pastores? ¿Quién nos pregunta cómo estamos? Si estamos desanimados, estamos desalentados, o estamos motivados, o estamos enfermos. Necesitamos que alguien se acuerde de nosotros los pastores también, ¿verdad? Como alguien ha dicho, nosotros los pastores pastoreamos a las ovejas, pero ¿quién nos pastorea a nosotros? Y fue muy alentador la llamada de este pastor que me habló. Oramos juntos, nos animamos mutuamente y nos estimulamos a seguir adelante en medio de toda esta pandemia. Los hermanos de Tesalónica estaban pasando momentos sumamente difíciles. Aquí en este versículo encontramos una palabra básica, y esa es la palabra paracleto, o paracaleo, perdón, paracaleo. Y esta palabra aparece, hermanos, en varias formas en el Nuevo Testamento, ¿verdad? A veces esta palabra está traducida como exhortar. Otras veces como amonestar, enseñar, pedir, suplir, rogar. También se puede usar como consolar, estimular, confortar. Miren, una sola palabra, lo que todo encierra, ¿verdad? Paracaleo, que viene la palabra también paracleto, el que consuela, el que está al lado de alguien para ayudar a otros. Y ese alguien es el Espíritu Santo de Dios. El paracletos es el Espíritu Santo de Dios. Pero en este caso, paracaleo, aquí se traduce como confortar al hermano, animar unos a otros. Es la palabra básica que se usa siempre para un propósito primario, para un propósito inmediato, mis amados hermanos. Es decir, las funciones que ayudan a los cristianos a edificarse en Cristo, a ayudarse unos a otros con amor, ¿verdad? No por obligación, sino por amor. Es este el significado que inspira este capítulo final, capítulo 5 de Primera Tesalonicenses. Sobre esta base, Pablo exhorta a los cristianos de Tesalónica y les dice animarse unos a otros y edificarse unos a otros. Pero la pregunta que nos hacemos esta mañana es, ¿cómo animarse unos a otros? ¿Cómo animarnos unos a otros? Oh, mis amados hermanos, usted dirá, dinos, pastor, ¿cómo hacerlo? Ya les conté un ejemplo, ¿verdad? De este pastor que me llamó temprano y pudimos orar con él, pudimos animarnos por medio de la palabra de Dios. Igual usted puede hacer. Si Dios pone en su mente el nombre de un hermano o de una familia, levante el teléfono, o mejor marque el teléfono y llame a esa familia, llame a ese hermano, llame a ese siervo de Dios y dile, hermano mío, estoy pensando en usted. Mira lo que esta mañana el Señor me habló en su palabra, en mi tiempo de devocional. Quiero compartir con usted. Quiero compartir contigo. Y compartes la palabra del Señor y oras con Él, motivándolo. Y Él también te va a motivar a ti.
y te va a agradecer. Así que, hermanos, por medio de la palabra de Dios debemos de animar a otros. Nos dice la palabra del Señor en Romanos 8, 18. Yo sé que ustedes saben este versículo, pero es necesario que lea lo que dice aquí la palabra del Señor. Romanos 8, 18 nos dice así la palabra del Señor. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Cuántas personas en estos momentos están desanimados, están desalentados? Pasando momentos, hermanos, difíciles, momentos de estrés, de preocupación realmente. ¿Cuántas personas están pasando momentos de tristeza, de dolor en el alma? Y es necesario que nosotros podamos animarlos, motivarlos. ¿Cuántas personas han perdido su trabajo? No saben qué hacer el día de mañana. No saben cómo solucionar sus problemas económicos. Pero qué lindo es aferrarnos a la palabra de Dios que dice que Él suplirá nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Palabra de Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Dios en su gracia y en su misericordia, mis amados hermanos, Él nos sustenta, Él nos cuida, Él nos guarda, Él nos protege, Él nos provee. En su gracia y en su misericordia. No porque somos buenos ni porque lo merecemos, es por su gracia, por su amor y su misericordia. Que los hermanos estaban pasando momentos difíciles, pero ¿cómo animar a otros? El apóstol Pablo los está animando por medio de la palabra. Nos escribe a los hermanos de Tesalónica, animándolos. Y les dice que deben de seguir adelante. Cuando el apóstol Pablo escribe a los hermanos de Éfeso, les dice que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 15, a los hermanos de Éfeso. Y esta misma le dice a los hermanos de Tesalónica, hermanos míos, no se desanimen. Estamos unidos a la cabeza que es Cristo Jesús, nosotros su cuerpo. Jamás el Señor nos va a dejar. Jamás el Señor nos va a desamparar porque estamos unidos al cuerpo o a la cabeza de la iglesia que es nuestro Señor Jesucristo. La cabeza está unida al cuerpo. Y entonces nosotros dependemos de Cristo, dependemos de la cabeza, dependemos de Él, hermanos míos. Y por lo tanto, jamás el Señor nos va a dejar, jamás el Señor nos va a abandonar. El apóstol Pablo prosiguió diciéndoles cuál es el medio para animarles a vivir vidas dignas de Dios. Les escribe, hermanos míos, dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis, no como palabra de hombre, sino según es verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Un periódico que usted lee no le va a animar, no le va a motivar, más que la palabra de Dios. Pero si tú lees la palabra del Señor,
encuentras ahí las promesas de Dios. Esa palabra te va a animar, te va a motivar, te va a levantar, te va a alentar, porque es la palabra de Dios. No los periódicos, hermanos míos, no las noticias de la radio y la televisión mundana, solo trae angustia, desesperanza, falta de motivación, trae desgracia, noticias que no vale la pena ver. Pero cuando vamos a la palabra del Señor, nos dice que es la palabra de Dios que nos motiva, que nos anima, que nos alienta. Y es por eso que el apóstol Pablo los escribe a los hermanos de Éfeso, a los hermanos de Tesalónica, les está diciendo a los hermanos de Roma que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que ha de venir. Lo que el apóstol Pablo quiere decir, hermanos, que mientras estamos aquí en esta tierra, mientras estamos en este mundo, vamos a sufrir aflicciones, vamos a tener problemas, pero esto no va a durar por toda la vida. Muy pronto pasarán todas estas cosas y vienen las cosas buenas, las bendiciones del Señor, la gracia y la misericordia de Dios. Qué lindo es esto realmente, mis amados hermanos. Si usted está pasando momentos tan difíciles, aférrese a la palabra del Señor. Toma las promesas de Dios en su vida. Créale esas promesas. Aprópiate de esas promesas y disfrute de las promesas del Señor, la palabra de Dios. Veamos ahora el ejemplo de Tesalónica con respecto a la muerte. Estamos viviendo tiempos difíciles nosotros también. ¿Qué pensaron los hermanos de Tesalónica en cuanto a la muerte? ¿Verdad? Las verdades con respecto a los que duermen en el Señor, como dice 1 Tesalonicenses 4:13, como dice aquí, hermanos, dice la palabra del Señor: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, ¿verdad? Estaban un poco confundidos los hermanos de Tesalónica respecto a los que habían muerto. ¿Sí? Tenían la impresión que los que ya habían fallecido no iban a estar con el Señor cuando Él regresa. Imagínense ustedes, hermanos míos. Habían perdido ya toda esperanza de ello. Habían perdido ya esperanza, pero por eso el apóstol les escribe, le dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de los que ya están en la tumba, para que no tengan tristeza como los otros que no tienen esperanza. Oh, hermanos míos, nadie entiende esto, nadie, si no ha experimentado en carne propia. Gracias a Dios, hermanos míos, nosotros podemos entenderlo, saber que un ser querido que está en la tumba, un día Él va a resucitar, ¿verdad? Dice aquí la palabra del Señor: los que no tienen esperanza se entristecen. Porque aquí el apóstol Pablo dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, es la base de nuestra fe cristiana, hermanos míos, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si creemos que Cristo murió y resucitó, fíjense ustedes, dice la palabra del Señor,
así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Así también traerá Jesús a los que durmieron con él. Y prosigue diciendo el apóstol Pablo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. Qué palabras tan animadoras, qué palabras tan motivadoras, qué palabras tan alentadoras, qué palabras tan confortantes les dice el apóstol Pablo en esos momentos a los hermanos de Tesalónica, que estaban pasando momentos de confusión y decir, bueno, y ahora nuestros familiares que han muerto, ¿qué va a pasar con ellos? El apóstol Pablo les dice estas palabras para animarlos, hermanos míos, para animarlos. Son verdades que nos edifican y promesas que nos animan. Bendito sea el Señor, mis amados. Nos animan a seguir hasta cuando Cristo venga por nosotros. Tengamos que experimentar la muerte, tengamos que experimentar dificultades. Hermanos míos, esas palabras, como ya acabo de mencionar, mis amados hermanos, estas verdades nos edifican, pero también las promesas nos animan. Bendito sea el Señor. Bendito sea nuestro Dios. Así que, hermano mío, muchos de nosotros que hemos experimentado de familiares que están en la tumba, pero han muerto en Cristo Jesús, ellos resucitarán primero, dice la palabra del Señor, cuando Cristo venga. Resucitarán primero. Y dice la palabra del Señor que y luego nosotros, los que vivimos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y nos uniremos con ellos para nunca más separarnos, para nunca más alejarnos, sino unidos en amor, glorificar el nombre de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Bendito sea nuestro Dios, hermanos míos. Bendito sea el Señor. Así que esta mañana también trato de animarle a usted, de motivarle, de confortarle, hermano mío. No nos pongamos tristes. El Señor está con nosotros. Su palabra es real. Su palabra o sus promesas se cumplen. No hay por qué dudar. Él está con nosotros. Y cuando Él venga, hermanos míos, por su iglesia, nuestros seres queridos que están en la tumba resucitarán primero. Y luego nosotros nos uniremos para estar con el Señor por siempre, para su gloria, para su honra. La verdad con respecto al arrebatamiento de la iglesia. Hemos visto qué pasará con los muertos. Ya el apóstol Pablo nos explicó eso, ¿verdad? La iglesia de Tesalónica sabían, hermanos míos, que el día del Señor, el día del juicio y la ira, estaba profetizado sobre la tierra y sabían que vendría como ladrón en la noche. Capítulo 5 de Tesalonicenses 1. Primera Tesalonicenses 5:2 nos dice esto, que vendrá como ladrón. Pero no sabían lo que les ocurriría a ellos antes de que llegara este día grande y terrible. No sabían. Por eso el apóstol les escribe diciendo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo,
¿Quién murió por nosotros para que sea que velemos o que muramos, vivamos juntamente con él? Versículo 9 y versículo 10. Dice aquí la palabra del Señor: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que quiere decir, hermanos, que la iglesia no va a experimentar la ira de Dios. Que esto es para los inconversos, para los que no creen en Cristo, para los que han rechazado al Señor. No para la iglesia, no para los creyentes, no para los hijos de Dios. No es para él, sino para salvación, dice la palabra del Señor. Salvos por siempre, salvos para toda la vida, salvos por toda la eternidad. No experimentaremos la ira de Dios. Y Pablo el apóstol les anima, les motiva por medio de esto a la iglesia de Tesalónica. Les dice: hermanos, Dios no nos ha puesto para ira, sino para salvación. La gran tribulación viene, hermanos míos. Ay de aquellas personas que han rechazado el evangelio, que han rechazado a Cristo, que han rechazado la salvación. Ay de aquellos. Pero aparte de la gran tribulación, hermanos míos, viene el gran día, el juicio de Dios. El juicio de Dios. Donde allí le presentarán en el trono blanco, dice la palabra del Señor, grandes y pequeños estarán de pie delante de Dios, delante del trono, para ser juzgados. Y dice la palabra del Señor: los que no están inscritos en el libro de la vida serán condenados por toda la eternidad. Ahí viene, hermanos, el sufrimiento eterno. ¿Quién quiere eso para su familia? ¿Quién quiere eso para sí mismo? Ninguno de nosotros. Por eso es que predicamos la palabra del Señor, enseñamos la palabra del Señor, les advertimos a nuestros amigos, a nuestros familiares, les advertimos y les decimos que viene el juicio de Dios. Prepárese. Acepta a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Reconozca que usted es pecador, arrepiéntese de sus pecados y acepta a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, confesando sus pecados, pidiéndole perdón a Dios, para que cuando ese gran día venga, usted no tiene que experimentar y pasar. Cristo Jesús le ama. Por eso permite que usted escuche este mensaje esta mañana. Por eso está permitiendo Dios que usted pueda escuchar los mensajes que cada día el Señor en su gracia y en su misericordia nos está concediendo. Sí, mis amados hermanos. Versículo 10 nos dice: ¿quién murió por nosotros para que ya seamos, que velemos o que muramos, vivamos juntamente con Él? Él quiere que estemos con Él. Él quiere que vivamos con Él. Él quiere que estemos cada día en su presencia. Y añade el Señor en su palabra: por lo cual dice el Señor, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, aquí, así como lo hacéis. ¿Con qué palabras? Con lo que acabamos de mencionar, hermanos míos. Número 1, las promesas del Señor son fieles. Número 2, que ningún hijo de Dios, ningún creyente experimentará la gran tribulación, ni el gran juicio de Dios, ni el gran día de Dios, ni la ira de Dios que está sobre los hombres. No experimentarán ninguno de nosotros, sino que Dios nos ha salvado en la persona de Jesucristo.
no estamos para la ira, sino para salvación. Y por eso el apóstol Pablo le dice, hermanos míos, anímense con estas palabras, edifíquense con estas palabras. Yo también os digo, amados hermanos, iglesia de Dios, les digo en esta mañana, animémonos con estas palabras que acabamos de mencionar, con la palabra de Dios. Esta tribulación que tenemos, estos momentos de aflicciones que tenemos, son temporales. Va a pasar, hermanos míos, porque viene el gran día de salvación para los hijos de Dios. Sí, toda esta verdad de la palabra de Dios nos trae seguridad, nos trae paz. Las falsas enseñanzas crean inestabilidad. Trae inseguridad las falsas enseñanzas. Pero la palabra de Dios conduce al creyente a la madurez, al crecimiento, a dar frutos para la gloria de Dios. Con respecto al día del Señor, les dijeron que el día del Señor ya había llegado. Pablo le dice que esto no es verdad, porque Dios los había escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual los llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Esto es su venida, como dice en el capítulo 2 de 2 Tesalonicenses, versículo 13, versículo 14. Dice aquí la palabra del Señor, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, hermanos míos. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Qué vamos a decir con respecto al sufrimiento? Pablo les anima a los creyentes en Roma, escribiéndoles las palabras que ya hemos leído en el capítulo 8, el versículo 18. Bueno es otra vez, hermanos, leer lo que dice la palabra del Señor así. Romanos 8, 18. Es bueno leer y leer la palabra del Señor. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hay muchos versículos de la palabra del Señor que nos anima en medio del sufrimiento, que ninguna aflicción en esta tierra que el creyente experimenta va a ser eternamente. Va a pasar. Esto va a pasar. Y viene el gran día, las bendiciones del Señor. Los creyentes en Roma estaban sufriendo bajo Nerón. Estaban sufriendo aflicciones, persecuciones, muerte. Hermanos míos, pero ellos se mantuvieron firmes, siempre animados a servir al Señor. Pero ¿qué de las personas que ya no asisten a la iglesia? Y hermanos, dice la palabra del Señor que no debemos tener esto por costumbre como algunos lo tienen, sino que debemos animarnos unos a otros para que podamos seguir adelante en estos tiempos tan difíciles. Terminamos con las palabras del apóstol Pablo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra.
Y el mismo Señor Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro, Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestro corazón y os confirme en todo, os confirme en todo, como dice la palabra del Señor. El mismo Señor nos dé esa fuerza. Estoy leyendo según el Tesalonicenses capítulo 2, el versículo 16 y el versículo 17. Con esto termina el apóstol Pablo esta enseñanza, es decir, animando a los creyentes de Tesalónica. Dice, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro, nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Él mismo nos anime, nos conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Hermano mío, amado en el Señor, le digo en el nombre de Jesús, amigo que usted nos está escuchando, le digo, amado, si usted está desanimado, desconsolado, decepcionado, levántese. Creen en la palabra del Señor. Solo la palabra del Señor puede confortarnos, puede animarnos, puede alentarnos. En medio de todas estas preocupaciones de la vida, la palabra del Señor nos dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que ha de venir. Esperamos al Señor. Y mientras esto sucede, hermanos míos, tenemos aflicciones, tenemos problemas, tenemos dificultades, tenemos enfermedades, tenemos dolores, tenemos angustia. Pero nuestro Señor Jesucristo está con nosotros. Su Espíritu Santo está con nosotros. Su palabra está con nosotros. Y animaos unos a otros con estas palabras. Que Dios nos bendiga, hermano mío. Amigos, si usted no tiene a Cristo, acepta a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Arrepiéntase de todos sus pecados. Pida perdón al Señor. Y ven a Cristo. Él le va a dar salvación y vida eterna. Gracias al Señor. Gracias a Dios. Incline su rostro, cierre sus ojos, vamos a orar al Señor. Le damos muchísimas gracias, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, por tu palabra en esta mañana. Y gracias por las personas que han podido escuchar este mensaje. Espero que el Espíritu Santo pueda animar a cada uno de ellos, animarnos unos a otros, orando por nuestros hermanos, llamándolos, animándolos por medio de tu palabra. Oh Señor, gracias. Gracias te damos a ti. Te rogamos en el nombre de Jesús que tu palabra, Señor, pueda llegar a algún corazón y el Espíritu Santo pueda obrar para la gloria de tu nombre. Bendice, Señor, a aquellos hermanos que están sufriendo enfermedades, pérdidas. Oh Señor, gracias. Tú estás con nosotros y estás en nosotros y estás con nosotros. Alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Dios nos bendiga, hermanos míos. Que Dios nos ayude a seguir adelante. Los amamos en Cristo Jesús. Y un abrazo para cada uno de ustedes de la familia pastoral. Amén.
para nuestra clase de escuela dominical. Y antes de empezar, tenemos que orar, hablar con Dios. Para lo cual, junta tus manos y cierra tus ojos. Sí, vamos a orar. Señor, gracias por este día, gracias por tu gran amor. Te rogamos que por favor seas tú enseñándonos, bendice a cada niño, provee para cada uno de ellos y que la visión también puedan entenderlo y con esta canción adorarte a ti. En Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, ahora vamos a empezar con las canciones. Sí, cantemos entonces. Ahora llegó el momento de alabar a nuestro Dios. ¿Y qué canción cantaremos, hermana Melanie? Nunca dudes del Señor. Acompáñanos con las palmas. Nunca dudes del Señor, pon tu confianza en Él. Nunca te dejará, sino que siempre te va a ayudar. Nunca dudes del Señor, pon tu confianza en Él. Nunca te dejará, sino que siempre te va a ayudar. No debes confiar, no debes dudar. De tu lado se pueden apartar. Nunca debes de Dios dudar, porque Él nunca te dejará. Aunque muchos de tu lado se pueden apartar. Nunca debes de Dios dudar, porque Él nunca te dejará. Tú debes confiar, no debes dudar. Debes confiar, no debes dudar. Buenos días, niños. Mi nombre es Stephanie y yo me llamo Isaac. Y el día de hoy vamos a cantar la canción Viviré por fe. Por fe, oraré, por fe, alabaré, por fe, obedeceré y caminaré. Por fe, amaré, por fe, yo me rendiré, por fe, confiaré en el nombre de Cristo. Por fe hay cosas que no puedo ver, por fe yo tengo esperanza y sé, por fe yo espero milagro que mi Dios hará, pongo mi cara contra el viento y viviré por fe. Por fe, oraré, por fe, alabaré, por fe, obedeceré y caminaré. Por fe, amaré, por fe, yo me rendiré, por fe, confiaré en el nombre de Cristo. Por fe hay cosas que no puedo ver, por fe yo tengo esperanza y sé, por fe yo espero milagro que mi Dios hará, pongo mi cara contra el viento y viviré por fe. Vivo por la fe en el Hijo de Dios, que me ama y se entregó por mí. Hay cosas que no puedo ver, por fe yo tengo esperanza en mi ser. Por fe yo espero milagro que mi Dios hará, pongo mi cara contra el viento y viviré por fe. Buenos días, niños, nuevamente con otra maravillosa historia de nuestro Señor Jesucristo. Pero para empezar, vamos a orar. Oramos.
Gracias te damos, Señor, Dios bendito. Gracias por este día. Gracias por darnos, Señor, un día más de vida. Gracias, Señor, porque aprendemos de tu palabra, Señor. Bendice a los niños y a los maestros, Señor, que están haciendo posible, Dios bendito, tu palabra, Padre Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, niños. Durante la semana hemos estado viendo sobre la fe de muchas personas. A causa de su fe han recibido muchos milagros maravillosos. Hoy día vamos a ver la fe de una persona también, ya un hombre que nació ciego. Este hombre había nacido ciego y nunca jamás había visto el rostro de su padre. Y no había visto las flores. Imagínense estar ciego y no poder ver nada. Pero este hombre recibió un maravilloso milagro. ¿Quieren acompañarnos a ver? Acompáñenme. Vamos. Cuando Jesús salió del templo, vio por el camino a un joven que había nacido ciego. Los discípulos le preguntaron a Jesús: Maestro, ¿quién tiene la culpa para que este joven haya nacido ciego? ¿Fue por algo malo que hizo él mismo o algo malo que hicieron sus padres? Jesús le respondió: Ni él ni sus padres tienen la culpa. Nació así para que ustedes vean cómo el poder de Dios lo sana. Enseguida Jesús escupió en el suelo e hizo un poco de lodo con la saliva y se la puso al joven en los ojos. Entonces le dijo: Ve a la piscina de Siloé y lávate los ojos. El ciego fue y se lavó. Cuando regresó ya podía ver. Y los vecinos y todos los que antes habían visto pedir limosna le preguntaron: ¿No es este el joven ciego que sentaba, pedía el dinero? Unos decían: Sí, es él. Otros decían: No. Algunos se le parece mucho. Pero él decía: Claro que soy yo. Entonces le preguntaron: ¿Cómo es que ya puede ver? Él respondió: Un hombre llamado Jesús hizo lodo, me lo puso en los ojos y me dijo que fuera a la piscina de Siloé y que me lavara. Yo fui, y en cuanto me lavé los ojos pude ver. Le preguntaron: ¿Dónde está Jesús? Le contestó: No sé. Por eso algunos llevaron ante los fariseos al joven, al que había sido sanado. Y los fariseos le preguntaron: ¿Cómo es que ya puedes ver? El joven respondió: Jesús me puso lodo en los ojos, ahora puedo ver. Y los fariseos le dijeron: ¿Cómo puede un pecador hacer milagro como este? Y no se ponían de acuerdo, ya que este hombre te dio la vista. ¿Qué opinas de él? Creo que es un profeta, contestó. Pero los jefes judíos no creían que ese joven hubiera sido ciego y que ahora pudiera ver. Entonces llamaron a los padres del joven y le preguntaron: ¿Es este su hijo? ¿Es cierto que nació ciego? ¿Cómo es que ahora puede ver? Los padres le respondieron: que este es nuestro hijo, que nació ciego, no tenemos ninguna duda, pero no sabemos cómo es que ya puede ver, ni quién lo sanó. Pregúntenle a él, ya es mayor de edad, puede contestar. Y los jefes judíos volvieron a llamar al que había sido ciego y dijeron: nosotros sabemos que el hombre que te sanó es un pecador. Y él contestó: yo no sé si es pecador. Lo que sí sé es que antes yo era ciego, ahora veo.
volvieron a preguntarle, ¿qué hizo? ¿Cómo fue que te sanó? Él contestó, ya les he dicho, pero ustedes no me hacen caso. ¿Para qué quieren que les repita lo mismo? ¿Acaso también quieren ser sus discípulos? Y los judíos lo insultaron. Y el joven respondió, qué extraño, ustedes no saben de dónde viene. Sin embargo, a mí me ha sanado. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí escucha a los que le adoran y lo obedecen. Entonces los judíos le dijeron, ahora, tú siendo pecador, ¿nos enseñas a nosotros? Y le expulsaron de la sinagoga. Y Jesús encontró al joven que había sido sanado, le dijo, ¿crees en el Hijo del Hombre? El joven respondió, Señor, dígame usted, ¿quién es para que yo crea en él? Y Jesús le dijo, lo estás viendo, soy yo el que habla contigo. Entonces el joven se arrodilló ante Jesús y le dijo, Señor Jesús, creo en ti. Bueno, niños, ¿les gustó la historia? ¡Qué bueno! Así como ese ciego escuchó la voz de nuestro Señor Jesucristo, y no solamente escuchó, sino obedeció la voz del Señor. Y su obediencia ha sido premiado con un milagro maravilloso. Y así también ustedes pueden escuchar la palabra de nuestro Señor Jesucristo, y no solamente escuchar, sino obedecer. Dice que la fe viene por el oír, y oír la palabra de Dios. Bueno, niños, ahora sí, vamos con el versículo de la semana. Bueno, niños, ahora vamos a aprender nuestro versículo de memoria. Pero para eso vamos a invitar a la niña Esther. Hola niños, juntos aprenderemos el versículo de memoria. Porque por gracia soy salvo. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Se encuentra en Efesios 2:8. Muy bien, Esther. Ahora Esther nos va a ayudar a leer el versículo de memoria. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Se encuentra en Efesios 2:8. Nuevamente, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. En Efesios 2:8. Yo sé que ustedes lo van a aprender muy bien en casa. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Bueno, ahora niños, vamos a elaborar nuestro reto de este día. Para eso vamos a utilizar nuestros materiales, que es los papeles de colores, la tijera supervisado por un adulto, plumones, colores, lápiz, una tapita y regla. Bueno, vamos a utilizar primeramente un papel bond. Lo vamos a doblar de esta manera, de punta, debe quedar bien. Ya, muy bien. Ahora lo abrimos y vamos a agarrar también el papel celeste.
lo vamos a utilizar la regla 3 centímetros, hasta el siguiente punto, 3 centímetros. Una vez que están los 3 centímetros, subrayamos y lo cortamos. Bueno, aquí tengo ya cortadito y a la vez también voy a hacer doblez. Voy a doblar por la izquierda, para arriba y para abajo, así sucesivamente como un gusanito. El gusanito, pero a la vez vamos a hacer una paragüita con este color. Ya, vamos a ponerlo allí. Ahora vamos a utilizar nuestro color verde. ¿Qué vamos a hacer con el color verde? Vamos a hacer una parte para la ropa del niño. Vamos a utilizar 8 centímetros de arriba hacia abajo, ¿sí? 8 centímetros y igualmente 7 centímetros también, y tenemos aquí ya cortadito. Ahora utilizamos también la tapita. Ya aquí ya yo había utilizado y lo hacemos un redondito para mujer y para el varón. Vamos a hacer 2 muñequitos. Si eres mujer, para mujer. Si eres varón, para varón. Y tenemos aquí. Ya. Ahora, también tenemos color negro. También hemos hecho un redondo, pero en color negro. Ya. Y esto y así vamos a pegar para el niño. Y la niña lo vamos a hacer diferente. Ok. También está aquí los materiales. También vamos a hacer para la niña. La niña vamos a hacer en color morado. ¿Ya? En color morado. Perdón. Vamos a hacer en color morado. Como un triángulo. De arriba. Perdón. Vamos a medir aquí. 8 centímetros. Aquí vamos a poner 3 centímetros. Y vamos a subrayar de esta puntita a la punta del papel. Y de aquí vamos a poner 8 centímetros. De aquí a aquí. Si no lo puedes hacer solo, lo pides a mamá o a papá o a tu hermano mayor que te ayude. ¿Sí? Entonces lo cortamos y tenemos aquí nuestra faldita para la niña y para el niño. Aquí está. También, no vamos a olvidarnos de las botas. Las botas vamos a utilizar de este color. ¿Sí? Ahora también vamos a utilizar la regla y el lápiz. Vamos a hacer de 1 centímetro, ya, a 1 centímetro. Igualito. Y acá de 1 centímetro a 1 centímetro. Ya. Y utilizamos y comenzamos a hacerlo para las botas de la niña.
Así sucesivamente hacemos las botas del niño, pero en color rojo. Aquí vemos color rojo para el niño y color naranja para la niña. ¿Sí? Ya, ahora sí, vamos a utilizar todos nuestros materiales que hemos cortado. Perdón, también hemos utilizado de este color para la niña, para su paragüita, y esto va a ser para el niño. Ok, para eso vamos a utilizar también la silicona. Ya, vamos a pegar, vamos a dejar este centímetro de aquí, 3 centímetros, va una separación, y luego vamos a subrayar. ¿Sí? Ya. Aquí lo vamos a poner a pegar nuestra paragüita. Así lo vamos a hacer. ¿Sí? Entonces, también vamos a proceder a pegar. ¿Sí? Ahora sí, ya está quedando nuestra paragüita. Miren qué bonito va quedando. Entonces ya hemos pegado aquí uno y vamos a seguir pegando para el siguiente, que es para nuestra niña. Entonces vamos a hacer para el niño, vamos a pegar su ropita. Ya. También vamos a pegar su cabecita. También su cabello. Ok. Y las botas. ¿Ves? Cómo va quedando muy bonito, como un rompecabezas. Entonces, para eso vamos a utilizar el lápiz. Vamos a formar sus ojos, su nariz y la boca. ¿Sí? Entonces, también las manos. Ok. De ahí bajamos para la paraguas. Vamos a hacerlo con el plumón. Ya. Ok. También vamos a utilizar el color para hacer como gotas de lluvia. No vamos a olvidar también que aquí podemos poner el versículo de memoria. Vamos a formar un charco. Está cayendo la lluvia. ¿Sí? Muy bien. También podemos poner el versículo de memoria, ¿sí? Ya. Y hemos hecho del varoncito. La misma forma podemos hacer de la niña. Aquí está
¿Estamos viendo de la niña? Muy bien. Bueno, aquí el cabello hemos hecho con el color, con el plumón, perdón. Así, de esta forma, ondulado. Y ponemos nuestro versículo Efesios 2:8. Vamos a poner el versículo de esta semana, que es en Efesios 2:8. Aquí presentamos, y no se olviden mandar sus fotos aquí en Tupac Kids con sus respectivos retos. Nos vemos. Muchas gracias. Unas buenas recomendaciones para ustedes, niños. Lavarse bien las manos con agua y jabón, por lo menos 20 segundos. Y también ponerse bien las mascarillas para que cuando salgamos a la calle. Pero evitemos de salir a la calle. Mejor quedarse en casa. Bueno, hemos terminado el programa, pero el próximo domingo venimos a esta misma hora en Tupac Kids. ¡Nos vemos!